A husband and wife were laying in bed together. Un esposo y su esposa estaban recostados en la cama juntos. And the husband said, I don't want to get up and go to church. Y el esposo le dice, ay, no tengo ganas de levantarme para ir a la iglesia. And the wife says, you must go to church. Y la esposa le dice, debes ir a la iglesia. The husband says, why? I don't want to go to church. Y el esposo le dice, ay, no, ¿por qué no quiero ir? And the wife says, you're the pastor, you must go to church. Y la esposa le dice, si tú eres el pastor, debes ir. I appreciate all of you that are making a sacrifice tonight. Yo aprecio cada uno de ustedes porque está haciendo un sacrificio esta noche. We want to receive from the Lord. Y queremos recibir del Señor. I believe that review is good. Yo creo que repasar es bueno. A leader knows and shows the way. Un líder conoce y muestra el camino. Jesus is the way. Jesús es el camino. Do we really have anything special to give people than Jesus? ¿Será que tenemos algo más especial para darle a otros que Jesús? Leadership is something that God has ordained. El liderazgo es algo que Dios ha ordenado. The people look to Christians for answers. La gente está buscando a los cristianos por respuestas. Why are Christians so special? ¿Por qué es que los cristianos son tan especiales? It's the presence of the Lord Jesus in their lives. Es la presencia del Señor Jesús en sus vidas. It's God who appoints leadership. Es Dios quien da el liderazgo. The most important job El trabajo más importante is the one that He's given you. es el trabajo que el Señor le ha dado a usted. It's God who gives responsibilities. Es Dios quien da las responsabilidades. We've looked at some of the qualities of a godly leader. Ya hemos visto algunas cualidades de un líder piadoso. Everyone can have a pastor's heart. Cada uno puede tener el corazón de un pastor. You don't need a title to care for others. No se necesita tener un título para poder cuidar a otros. To care for others, we must be full of God's wisdom. Para poder cuidar a otros, debemos tener la sabiduría del Señor. Haven't we all seen that we need God's help to get things correct? Todos nosotros ya hemos visto que necesitamos la sabiduría de Dios, que es correcta. And we must have a vision that comes from God. También necesitamos una visión que provenga de Dios. And then we pass that vision on to others. Y pasar esa visión para otros. And then we must be a good covering to be a good leader. Y también ser una buena cobertura para poder ser un buen líder. We can be a covering that the people can come to and receive grace in the word of the Lord. Ser una cobertura donde la gente puede venir y recibir algo nuevo del Señor. We must be faithful. Debemos ser fieles. Those who follow the Lamb are called, chosen, and faithful. Los que siguen al Cordero son llamados, escogidos y fieles. Many will proclaim their own faithfulness, Muchos van a proclamar su propia fidelidad. but a good man who can find? Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Those who do the work of the ministry Los que hacen la obra del ministerio must be diligent. deben ser diligentes. We must have humility, not be proud or boastful. Debemos ser humildes, no tener orgullo ni enorgullecernos. In God we boast all the day long. Porque solo en Dios nos gloriamos todo el día. Like Paul, we become all things to all people. Así como Pablo, nosotros llegamos a ser todo para todos. We want the characteristics of the Lord. Queremos tener las características del Señor. He is the lamb that was slain from the foundations of the world. Él es el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. He is the lion of the tribe of Judah. Él es el león de la tribu de Judá. Both of these characteristics must be in us. Y estas dos características deben estar en nosotros. Last night we looked at the characteristics of the lamb. Anoche vimos las características del cordero. We looked at the thought of meekness. Vimos el pensamiento de la mansedumbre. Meekness is joyfully passing through the trials. La mansedumbre es pasar las pruebas con gozo. We can joyfully pass through them because we trust in the Lord our God. Podemos pasar las pruebas con gozo porque estamos confiando en el Señor.
that these difficult times aren't wasted. They're for our good. Que los tiempos difíciles no es un desperdicio, sino que son para nuestro bien. Trials have many sources, Las pruebas tienen muchas fuentes o muchas raíces, and for all of them we give thanks. y por cada una de ellas debemos dar gracias. That's a thought of meekness. Este es un pensamiento de mansedumbre. We also know that a thought of the Lamb is one of being full of peace. También vimos que una característica del Cordero es que es lleno de paz. God's righteousness brings peace. La justicia de Dios trae paz. The two are joined together in Scripture, righteousness and peace. Ambas están unidas en las Escrituras, la justicia y la paz. As we embrace God's righteousness, Mientras nosotros nos aferramos a la justicia de Dios, it brings His peace. eso trae su paz. There's nothing like the peace of the Lord. No hay nada como la paz del Señor. God wants His peace to rule in our lives. Dios quiere que su paz reine en nuestras vidas. Colossians 3, verse 15. Colosenses 3:15 It speaks of the peace of God ruling in our life. nos habla de la paz de Dios que reine en nuestras vidas. We need the peace of God deep in our heart. Necesitamos la paz de Dios en lo profundo de nuestro corazón. 3:15. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. And let the peace of God rule. Y que la paz de Dios reine. And that's the thought of ruling. There's the thought of being an umpire. Gobernar es como un imperio. An umpire makes the decision and you don't argue with the umpire. Perdón, un árbitro. Un árbitro es quien toma las decisiones y que nadie puede pelear contra el árbitro. And we want the peace of God to rule in our hearts. Y queremos que la paz de Dios reine en nuestro corazón. Sometimes there will be situations we need an answer from God. A veces hay situaciones en las que necesitamos la respuesta de Dios. Or someone else needs an answer from God and they come to us. O alguien más necesita la respuesta de Dios y se acerca a nosotros. And we cry out to the Lord, "Oh Lord, what are you speaking?" Y entonces nosotros clamamos al Señor y le preguntamos, Señor, ¿qué estás hablando? And sometimes the Lord speaks very clearly and we know exactly what He's saying. Y a veces el Señor nos habla muy claramente y sabemos perfectamente qué es lo que nos está hablando. But sometimes we simply have peace to do what is right. Y a veces simplemente tenemos paz de hacer lo que estamos haciendo, que es lo correcto. We want the peace of God to rule. Queremos que la paz de Dios reine. A true leader rules in peace, Un líder verdadero puede gobernar en paz, not demanding his own way, sin demandar sus propios caminos, but sharing the grace and strength of the Lord to others. sino compartiendo la gracia y la fortaleza de Dios a otros. Now, we covered last night and we look a little bit tonight at the thought of Jesus the Lamb. Anoche ya vimos un poco y ahorita vamos a ver otro poco acerca de Jesús como el Cordero. Now we want to look at Jesus the Lion. Ahora vamos a ver acerca de Jesús como el león. Proverbs tells us that the lion is the strongest among the beasts. En Proverbios vemos que el león es el más fuerte de todos los animales. He won't turn away for any. Él no vuelve atrás para nada. 2 Samuel 17 verse 10. Segunda de Samuel 17:10 It speaks of King David. nos habla acerca del rey David And it refers that he has the heart of the lion. y se le refiere como el corazón que tiene el corazón de león. God wants to give us the heart of a lamb, Dios quiere darnos un corazón de cordero and He wants to give us the heart of a lion. y al mismo tiempo quiere darnos un corazón de león. Segunda de Samuel 17:10. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Concerning David, he was more valiant than those who had the heart of a lion. Concerniente a David, él era aún más fuerte
que aquellos que tenían un corazón como león. And if we look at those two extremes, a lamb and a lion, Si vemos a los dos extremos, el cordero y el león, there may be one that we're naturally like, quizá nosotros en lo natural ya somos como alguno de los dos, but it takes deep workings of God to be like both of them. pero se necesita mucho trabajo de parte del Señor para poder tener los dos. We want the Lord to work in our lives so we can be like the Lord Jesus. Queremos que el Señor trabaje en nuestras vidas para que nosotros podamos llegar a ser como el Señor Jesús. We humbly submit to what God has called us to. Nosotros nos humillamos, nos sometemos humildemente a lo que el Señor nos ha llamado. And with boldness and courage, we do the will of God. Y con valentía y coraje hacemos y cumplimos la voluntad de Dios. We're very sensitive to the heart and the needs of one another. Debemos ser sensibles a las necesidades y la ayuda que debemos darle unos a otros. But we don't have the fear of man. Pero no debemos tener el temor a los hombres, The fear of man brings a snare. porque el temor a los hombres trae heridas. But whosoever putteth his trust in the Lord shall be safe. Proverbios 29:25. If we put our trust in the Lord, we will be safe. Si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, estaremos seguros. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. King Saul disobeyed God El rey Saúl desobedeció a Dios because he feared man. porque él temía a los hombres. He was concerned about man's opinion, what man thought. Él se preocupaba mucho por la opinión de los hombres o lo que ellos pensaban. And even though we're concerned about the needs of one another, Y aunque nosotros sí nos preocupamos por las necesidades de los demás, first we must be concerned about what the Lord thinks. primeramente debemos estar preocupados por lo que piensa el Señor. In Joshua 1, En Josué 1, we see that Moses had passed away, had died, vemos que Moisés ya había pasado a la presencia del Señor, ya había fallecido. and God is giving a charge to to Joshua. Y aquí Dios le está dando un nuevo trabajo a Josué. And he tells him to be strong and courageous. Y le está pidiendo que sea fuerte y valiente, They had many enemies they had to defeat. porque había muchos enemigos que tenían que derrotar. God didn't say, Joshua, don't be afraid of the enemy. Dios no dijo, Josué, no tengas miedo del enemigo. He said, but be very strong and courageous to obey the law of the Lord. Sino que Dios le dijo, sé fuerte y valiente y preocúpate por obedecer la ley del Señor. He told Joshua, and he tells us, Él se lo dijo a Josué y también nos lo dice a nosotros, that if we will follow and obey the word of the Lord, que si nosotros seguimos y obedecemos la palabra de Dios, the enemy's not a problem. entonces el enemigo ya no será un problema. So we're courageous to do all the will of God, Así que debemos ser valientes para hacer toda la palabra de Dios, cumplirla, and God brings great victory. y así Dios traerá mucha victoria. So we're strong and courageous to listen, to read, to know the word of God. Así que seamos fuertes y valientes para estudiar y leer la palabra de Dios. We must have courage to do that which is right all the time. Debemos tener el valor de hacer lo correcto todo el tiempo. If we do things God's way, we get God's results. Si hacemos las cosas a la manera de Dios, entonces tendremos los resultados de Dios. Leaders must say and do what God says. Un líder debe hacer y decir lo que Dios dice. We must be strong and teach and preach the word of God. Debemos ser fuertes en enseñar, predicar la palabra de Dios. We don't want to be like King Saul who compromised. No queremos ser como el rey Saúl que se comprometió con la gente. Where I work at, we have a Bible study during lunchtime. Donde yo trabajo tenemos un estudio bíblico en el tiempo del almuerzo. And I teach that Bible study. Y yo enseño en este estudio bíblico. And there's many different people with many different beliefs there.
Y ahí hay muchas personas con muchas creencias distintas. And at one time I was afraid to teach a topic Una vez yo tenía miedo de enseñar cierto tema, because there's many people there and I thought they might not accept what I had to say. porque hay mucha gente ahí y pensé que quizá algunos no iban a aceptar lo que yo iba a decir. And the Holy Spirit started speaking to me. Y el Espíritu Santo comenzó a hablarme. Are you ashamed of the gospel of Christ? ¿Tú te avergüenzas del Evangelio de Cristo? And I had to say, no, Lord, I'm not. Yo tuve que decirle, no, Señor, no me avergüenzo. And the Lord challenged me to teach the whole word of God. Entonces el Señor me retó a poder enseñar toda la palabra. We want to be courageous to teach what God is speaking to us. Debemos ser valientes de enseñar lo que el Señor nos está hablando. We are to serve the Lord fully with strength. Debemos servir al Señor por completo, con mucha fuerza. He will judge us according to how we have done His will. Él nos va a juzgar de acuerdo a cómo hayamos hecho su voluntad. So we want to be courageous. Así que debemos ser valientes. The lion has vision. El león tiene una visión. The lion never takes his eyes off the prey until he captures it. El león nunca quita su mirada de la presa hasta que la atrapa. We are to have a vertical vision Debemos tener una visión vertical and a horizontal vision. y una visión horizontal. We must have a vertical vision. Our eyes must be upon the Lord. Debemos tener una visión vertical poniendo los ojos en el Señor. Song of Solomon 7:10. En el Cantar de los Cantares 7:10, I am my beloved's, yo soy de mi amado and his desire is towards me. y su deseo está conmigo. We must be very courageous to have a vision of our Lord, towards our Lord. Así que debemos tener mucho valor de poder tener nuestra visión enfocada en el Señor. We must have a desire to really know the Holy Spirit, Debemos tener un deseo de conocer al Señor de verdad en nuestro espíritu. to know the Lord Jesus Christ, Conocer al Señor Jesucristo and to know the Father, our Heavenly Father. y conocer al Padre también, nuestro Padre Celestial. We must become like them in character. Debemos ser como ellos en carácter. The thought of, I want to be more like Jesus. Ese pensamiento y anhelo de querer ser como Jesús. As Christians, we've heard this said many times, Como cristianos hemos oído esto muchas veces, but we want it to be a real living experience in our life. pero queremos que sea una experiencia real y viva en nuestras vidas. We don't want to just know about Jesus. No queremos solo conocer acerca de Jesús, We want to know Him deep in our heart. sino que queremos conocerlo en lo profundo de nuestro corazón. So if we have a correct vertical vision, Así que si tenemos una visión vertical correcta, then the horizontal vision will work correctly. entonces la visión horizontal también va a trabajar correctamente. In Matthew 28, verse 19, Mateo 28:19. we have instructions from the Lord. Ahí el Señor nos da unas instrucciones. It's a horizontal vision to one another. Aquí hay una visión horizontal, los unos con los otros. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. We want to be those who really share the truth of God. Queremos ser aquellos que realmente están compartiendo las verdades de Dios. A leader has to have a vision. Un líder debe tener una visión. They have to have a vision to help prepare others, Deben tener una visión para poder preparar a otros, so others will take the message to many, many places, para que otros puedan llevar el mensaje a muchos otros lugares and they will show others the things of God. y ellos puedan mostrarle a otros los caminos del Señor. God has called some of you to the nations. Dios los ha llamado a algunos de ustedes a las naciones God has called some of you to tell the neighbor next door about the Lord. y el Señor ha llamado a algunos de ustedes a solo predicarle al vecino acerca del Señor. We want to skillfully share the Lord Jesus with others. Queremos con talento poder hablarle del Señor a otros. We don't want that which is pouring forth from our life No queremos que lo que sale de nuestras vidas
to be our own idea, que sean nuestras propias ideas, but we want it to be the truth of the Lord. sino que queremos que sea la verdad del Señor. And we're here this evening to learn about the things of the Lord, Y esta noche estamos aquí para aprender acerca de las verdades del Señor, so we can skillfully share them with others. para poder enseñarlas con denuedo a otros. Now, a strong leader has patience and endurance. Un líder fuerte tiene paciencia y perseverancia. Most of the promises that God gives to us La mayoría de las promesas que Dios nos da will take longer than we had expected. van a tomar más tiempo de lo que esperamos. It's important that we remember that in our heart. Así que es importante que recordemos esto en nuestro corazón. We have to have patience and endurance. Debemos tener paciencia y perseverancia. I never got to meet my father-in-law. Yo nunca pude conocer a mi suegro. He passed away when my wife was 12 years old. Él falleció cuando mi esposa tenía 12 años. But I've heard this story told about him. I want to give it to you. Pero escuché esta historia acerca de él y quiero compartirla con ustedes. There were 7 children in the family, Habían 7 hijos en esa familia and when there was only 5 of them, y cuando solo habían 5, the family sold everything, la familia vendió todo, moved about 600 miles away, viajaron más o menos 600 millas and started going to Bible school. y empezaron a asistir al instituto bíblico. 5 of them lived in a very small house. Y 5 de ellos vivían en una casa muy pequeña They made great sacrifices y se sacrificaron mucho so they could go to Bible school. para poder asistir al instituto bíblico. During that time, my father-in-law became sick with polio. Durante ese tiempo mi suegro enfermó de polio. He was doing the will of God, but he got sick. Él estaba cumpliendo la voluntad de Dios, pero enfermó. And the Lord healed him. El Señor lo sanó. And then he graduated from Bible school. Se graduó del instituto bíblico And he came back home with a message. y regresó a casa con un mensaje. He rented a tent so they could hold meetings teaching about the Lord. Él alquiló una carpa y ahí tenían reuniones para hablar con el Señor. And great rains came and storms, and the tent blew down. Y vinieron tormentas y lluvias y se llevaron la carpa. And after a time, he became discouraged. Después de un tiempo él se desanimó. And I understand there is discouragement. Yo entiendo, muchas veces hay desánimo, But God wants us to hold steady and have endurance. pero lo que el Señor quiere es que nos mantengamos firmes y perseveremos. We will do things and expect immediate results. A veces hacemos cosas y esperamos resultados inmediatos, But sometimes a battle is going on. pero muchas veces hay una batalla. Sometimes God is doing a work in other people's lives. A veces Dios está trabajando en la vida de otras personas. Sometimes God is doing a work in our life. A veces Dios está trabajando en nuestra propia vida. Who gets the reward? ¿Y quién es el que se lleva el galardón? The one who finishes the race. El que termina la carrera. We want to finish the race. Queremos terminar la carrera. We want to endure to the end. Queremos perseverar hasta el fin. It takes God's strength and encouragement to do that. Esto requiere de la fortaleza de Dios para poder hacerlo. We had a neighbor who was growing quite old. Nosotros tuvimos un vecino que ya estaba envejeciendo, He had retired from work for many years, ya estaba jubilado desde hace muchos años. and he took up running and jogging. Y él comenzó a correr y a trotar como un pasatiempo. In fact, he would even run in marathons. De hecho, hasta comenzó a correr en maratones. That's 26 miles. Eso es 40 kilómetros, ¿verdad? Un maratón. And his wife was very concerned. He was getting older, and she said, "You could fall over and die." La esposa se empezó a preocupar por él, de que estuviera corriendo tanto, y le decía, tú te puedes desmayar o puedes morir. And he says, "It's okay if I fall over and die, Y él le decía, está bien si yo me caigo y me muero, as long as it's when I'm past the finish line." siempre y cuando sea después de que yo cruce la meta.
Now, that needs to be our attitude as Y Christians. como cristianos, esa debe ser nuestra actitud. We set our eyes on the goal. Nosotros ponemos nuestra mirada en la meta, And no matter what happens, we continue to go forward. sin importar lo que esté sucediendo, nosotros vamos a seguir adelante. I want to tell you what will happen Yo quiero decirles lo que va a suceder. in the middle of doing the works of the Lord. Mientras estamos haciendo la obra del Señor, The way becomes difficult. el camino se vuelve más difícil. The way becomes hard. El camino se vuelve duro. The promise of the Lord may delay for a time, Y la promesa del Señor puede retrasarse un tiempo. but God can bring answers suddenly. Pero Dios repentinamente puede traer la respuesta. But it may be after a long time. Pero puede que se lleve mucho tiempo. God wants to give us great courage. Dios quiere darnos mucho valor. He wants to give us great strength. Él quiere darnos mucha fortaleza. And He doesn't want us to stop. Y Él no quiere que nos detengamos. I know of people that have prayed for loved ones for all their life, for many years. Yo conozco a muchos que han orado por seres queridos durante muchos años o toda su vida. Some people have even died still praying for loved ones. Algunos han fallecido y seguían orando por sus seres queridos. But I have seen those loved ones turn to the Lord Pero yo he visto cómo esos seres queridos se vuelven al Señor. because people would pray and pray and pray and not give up. Porque las personas oran y oran y oran y no se dan por vencidas. We've got to have that kind of strength. Debemos tener ese tipo de fortaleza. God gave Abraham precious promises. Dios le dio a Abraham promesas preciosas He didn't see all those promises fulfilled. y él no vio todas las promesas cumplirse. You and I are some of those promises. Usted y yo somos algunas de esas promesas. And when we go to heaven, Y después vamos a ir al cielo. there's another child of Abraham going to heaven. Otro hijo de Abraham está yendo al cielo. Another one of the promises that God made him are being fulfilled. Otra promesa de las que Dios le dio se está cumpliendo. A lion is strong, they don't give up. Un león es fuerte y no se rinde. It makes us realize our strength is not enough. Y eso nos hace ver que nuestra fortaleza no es suficiente, nuestra fuerza. I remember the first time 2 years ago when I came here. Yo recuerdo que la primera vez que vine hace 2 años, It was on a Friday night service, en un culto del viernes en la noche, and we came early and I started walking around the church. vinimos temprano y yo comencé a caminar por la iglesia. And I said to my wife, Yo le dije a mi esposa, "What are we doing here?" ¿qué estamos haciendo aquí? I was afraid. Yo tenía miedo. I had never had I had spoken in other countries, Yo ya había predicado en otros países, but it never required an interpreter. pero nunca había necesitado un traductor. And there was a new fear in my heart. Y entonces había un temor nuevo en mi corazón. And I started walking around singing to the Lord, Yo comencé a caminar alabando al Señor and a cloud of His presence came in. y una nube de su presencia entró a este lugar. And I knew that God was giving ability. Y yo sabía que el Señor me estaba dando la habilidad. Now I've done it in Honduras and El Salvador and here again. Yo ya fui a Honduras, a El Salvador y ya volví a venir aquí. And as I walk from the back to the front to be up here, Y mientras yo camino de la parte de atrás hacia el frente para estar aquí, every time I say the same thing. cada vez digo lo mismo. Lord, I need your help. Señor, necesito tu ayuda. Our strength doesn't come from ourselves. Nuestra fortaleza, nuestra fuerza no viene de nosotros mismos. If our strength comes from ourselves, we get so little done. Si nuestra fuerza viene de nosotros, entonces cumplimos muy poco, hacemos muy poco. But if our strength comes from the Lord, we can get great things done. Pero si nuestra fuerza viene del Señor, entonces podemos hacer cosas grandes. So never, never give up. Así que nunca, nunca se rindan. Remember last night we shared about the life of Moses? ¿Recuerdan que anoche hablamos de la vida de Moisés? For years and years, he was being prepared in Egypt.
Por muchos años él estaba siendo preparado en Egipto. For years and years he was being prepared in the wilderness. Por años y años él fue preparado en el desierto. And then God came to him and says, Moses, I'm really going to use you now. Entonces el Señor vino y le habló y le dijo, Moisés, el Señor te va a usar ahora. And Moses came to the place where he had no confidence in himself. Y Moisés llegó al punto que él no tenía ninguna confianza en sí mismo. And God has to bring us to that place. Y Dios quiere llevarnos a nosotros a ese punto. And that is true strength. Y ahí está la verdadera fortaleza. We look at King Saul. También vimos al rey Saúl. He was a weak leader. Él fue un líder muy débil. He was mighty in strength and height. Él era fuerte y alto y poderoso físicamente. He went to the gym and worked out on the weights. Él iba al gimnasio y levantaba pesas. He was a head taller than everyone else throughout the land. Era una cabeza más alto que todos los de la tierra. But he didn't obey the Lord. Pero él no obedeció a Dios. He didn't have the strength of the Lord. Él no tenía la fortaleza de Dios. I'll tell you the story about him in 1 Samuel 13. Les voy a contar una historia acerca de él en 1 Samuel 13. Samuel had given him instructions. Samuel le había dado instrucciones claras. He told him how long to wait at Gilgal. Él le dijo cuánto tiempo tenía que esperar en Gilgal. And Saul was afraid because he saw with his natural eyes. Y Saúl estaba asustado, tenía miedo porque él estaba viendo con sus ojos naturales. And he took matters into his own hands. Y él tomó las cosas con sus propias manos. And he disobeyed the Lord Y desobedeció al Señor. because he had a fear of man and not God in his Porque él heart. temía a los hombres y no temía a Dios en su corazón. We must have the fear of the Lord. Nosotros debemos tener el temor del Señor. That's where there's strength. Ahí es donde hay fortaleza. And the thought that Saul didn't have the strength he needed Y este pensamiento de que Saúl no tenía la fortaleza que él necesitaba, is somewhat wrapped in the thought of time. ahí está involucrado el pensar en el tiempo. If you receive the word of the Lord, Si tú ya recibiste la palabra del Señor, then sometimes we have to forget about time. entonces muchas veces debemos olvidarnos acerca del tiempo. God will fulfill all his word. Dios va a cumplir toda su palabra, Just like he did in Moses' life. así como lo hizo en la vida de Moisés. Very early in his life, Moses knew he was to be a deliverer. Desde muy temprano en su vida Moisés sabía que él iba a ser un libertador. And when Moses was strong in natural strength, Y cuando Moisés era fuerte naturalmente, he gave a karate chop to one of the Egyptians. él le dio un caratazo a uno de los egipcios. He was strong too. Él era fuerte también. Then he was running for his life. Después salió huyendo por su vida. And God took away his natural confidence. Y Dios le tuvo que quitar su confianza natural. And in his weakness, he became strong. Y en su debilidad él fue fuerte. We don't see that in King Saul. He always relied on his own strength. Eso nunca lo vimos en Saúl. Él siempre confiaba en sus propias fuerzas. Isaiah 40, verse 31, Isaías 40:31 it tells us where real strength comes from. nos dice de dónde viene la verdadera fuerza. We know it's not in ourselves Sabemos que no está en nosotros, because our own strength is very small. porque nuestras propias fuerzas son muy pocas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Before we can renew our strength, Antes de poder renovar nuestras fuerzas, we have to lose our strength. debemos perder nuestras propias fuerzas. Part of the process of God's working in our life Parte del proceso de que Dios trabaje en nuestra vida is so that we don't depend on our own strength. es para que no dependamos en nuestra propia fuerza. God calls a leader to bring others into God's promises. Dios ha llamado a un líder para poder cumplir las promesas de Dios. They must be strong and hold steady.
Deben ser fuertes y mantenerse firmes. They must be prepared. Deben estar preparados. So there will come times that God shows us just how feeble we really are. Y entonces el Señor va a mostrar momentos en los que Él nos va a mostrar qué tan débiles y frágiles somos. When something is going wrong, when it's a difficult time, Cuando algo no va bien y hay un tiempo difícil, we ask Lord, Lord, why is this? entonces le preguntamos al Señor y le decimos, Señor, ¿por qué? We check everything out. Estamos revisando todo. We make sure there's no sin in the camp. Queremos asegurarnos de que no haya pecado en el campamento. If there's sin in the camp, the Lord won't help us. Si hay pecado en el campamento, entonces el Señor no nos va a ayudar. But when that is done, when we make sure there's no sin in the camp, Pero cuando eso se hace, que revisamos que no haya pecado en nuestro campamento, we can realize that it's part of the process of God. entonces podemos darnos cuenta que es parte del proceso de Dios. And again, I want to encourage each one of us. Una vez más, quiero animar a cada uno de nosotros. If God is going to use us, Si el Señor nos va a usar, we will go through times where we realize just how weak and feeble we are. entonces Él nos va a hacer pasar por momentos en los que debemos ver lo frágiles que somos. But those who wait on the Lord Pero los que esperan a Jehová shall renew their strength. renovarán sus fuerzas, They shall mount up with wings as eagles. levantarán alas como las águilas, They shall run and not be weary. correrán y no se cansarán, They shall walk and not faint. caminarán y no se fatigarán. What does it mean to wait on the Lord? ¿Qué significa esperar en el Señor? That word there means to bind together Esa palabra significa amarrar algo, by twisting. al torcer algo. It's like a big strong tree that grows up, Es como un árbol muy grande que está creciendo and a little vine wraps itself around the tree. y un bejuco o una viña va creciendo alrededor del árbol. And that vine can go high to the top of the tree. Y ese bejuco puede crecer e irse hasta la punta del árbol. And sometimes that vine is so tight on the tree A veces ese bejuco es tan apretado en el tronco del árbol that the tree outgrows the vine. Tree covers up the vine. que está tan apretado que el tronco se cierra y cubre ese bejuco. So the vine is inside the tree itself. Entonces esa viña o ese bejuco está cubierto por el árbol. And you may see the leaves of the vine. Y se pueden ver las hojas de ese bejuco, de esa planta. And the vine is strong because it's wrapped around the tree. Y es muy fuerte porque está amarrado alrededor del árbol. That's waiting on the Lord. Eso es esperar en el Señor. We are like that vine. Nosotros somos como ese bejuco, como esa viña. In ourselves, we're very weak. Nosotros mismos somos muy débiles. But as we wrap ourselves around the Lord, Pero mientras nosotros nos amarramos alrededor del Señor, we'll finish the race. entonces podremos terminar la carrera. We'll hold steady till the promise comes. Podremos mantenernos firmes hasta que la promesa se cumpla. What happens when the promise delays? ¿Qué sucede cuando se retrasa la promesa? God is making us ready for a large promise. Entonces el Señor lo que está haciendo es prepararnos para una promesa mayor. He's making us strong so we can carry out what He has for us. Él nos está haciendo fuertes para que podamos llevar lo que Él tiene para nosotros. So we wait on the Lord and faint not. Así que nosotros esperamos en el Señor y no desmayamos. Proverbs 24 verse 5, Proverbios 24:5. it speaks of a wise and a strong man. Él habla del hombre sabio y el hombre fuerte. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. A wise man. Is it the wisdom of the world that makes us strong? Un hombre sabio, ¿será la sabiduría del mundo la que fortalece a un hombre? No, it's the wisdom of God. No, es la sabiduría de Dios. So when you're in the midst of a trial and you realize, oh Lord, this is a hard place to be in. Así que si estás en medio de una prueba y tú dices, Señor, esto es difícil de soportar.
But Lord, in your wisdom you have put me here. Pero Señor, en tu sabiduría tú me has puesto aquí. Lord, we look to you. Señor, yo te veo a ti. I'd like to present to you a hero of mine. Yo quiero presentarles a uno de mis héroes. In 2 Samuel 23, Segunda de Samuel 23, 20 through 23. del 20 al 23. Benaniah. Benaía. We don't hear much about him. No es muy conocido, no se sabe mucho de él. But one time I was reading the scriptures about him, Una vez yo estaba leyendo esta escritura acerca de él and I was really impressed with his strength. y me impresioné mucho acerca de su fuerza. We're going to study about it. Y vamos a estudiarlo. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Cabseel, mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre entre los 3 varones, con los 3 valientes. 23. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. His name means Yah has built. Su nombre significa Jehová ha edificado. He was built and made strong by the Lord. Él había sido edificado y había sido hecho fuerte por el Señor. The account we just read Y este relato que acabamos de leer lets us know that he was one of David's mighty men. nos hace saber que él fue uno de los valientes de David. This was a very loyal group. Y este era un grupo muy fiel. Each one had a spot. Each one had a position. Cada uno tenía su posición, su lugar. One of the things I admire about them, Y una de las cosas que yo admiro de ellos it says they obtained a certain level, es que obtuvieron cierto nivel, but they weren't up to the level of another. pero algunos no llegaban al nivel del otro. They were strong and content where God had put them. Ellos eran fuertes y estaban satisfechos en el lugar que Dios los había puesto. If we want somebody else's job, Si nosotros queremos el trabajo de alguien más, if we wish we had what somebody else had, si nosotros estamos anhelando lo que otra persona tiene, we're not strong. entonces no somos fuertes. We will succeed in the job that God has given us. Vamos a tener éxito si hacemos la obra que el Señor nos ha encomendado. We won't succeed if we covet someone else's position. No vamos a tener éxito si estamos codiciando la obra o el trabajo de otra persona. You're going to hear this until you get tired of it. Y yo les voy a repetir esto y lo van a escuchar hasta que se cansen. The best job you can have El mejor trabajo que se puede tener is the one God has given you. es el trabajo que Dios le ha dado a usted. That's the one that God expects us to do. Ese es el trabajo que Dios espera que hagamos. There isn't grace, there isn't strength to do somebody else's job. No hay gracia ni fortaleza para poder hacer el trabajo del Señor. What has God given you to do? ¿Qué es lo que el Señor le ha pedido a usted que haga? Doing the job God has given you Al hacer el trabajo que Dios le ha pedido hacer, brings great reward. eso sí trae un grande galardón. Doing someone else's job Hacer el trabajo de alguien más brings nothing. no trae nada. And we see this Benaniah did what God had spoken to him. Y aquí vemos a Benaía que él sí hizo lo que Dios le ha hablado. A good leader knows who to put into the right slot. Un buen líder sabe a quién poner en cierto lugar. And we want to then stay in that slot that God has put us in. Y nosotros queremos mantenernos en el lugar que Dios nos ha puesto. We know of this Benaniah. Conocemos de este Benaía. He was in charge of David's loyal group of soldiers. Él estaba a cargo de los soldados fieles de David. Soldiers that guarded the king and were set aside for special missions. Soldados que cuidaban al rey y estaban apartados para misiones específicas.
Another scripture to write down is 1 Kings 1:36. Hay otra escritura que quiero que apunten y es Primera de Reyes 1:36. 1:36. There was a rebellion in the land. Había rebelión en la tierra. Absalom had risen up against King David. Absalón se había levantado en contra del rey David And Benaniah stayed loyal. y Benaía se mantuvo fiel. I may have given you the wrong scripture, but it did speak about a rebellion in the land. Esta escritura habla acerca de la rebelión en la tierra. When others rise up and they act foolishly, Cuando se levantan y actúan neciamente, a strong, faithful person will stand steady in the Lord. una persona fiel y fuerte se va a mantener firme en el Señor. They won't go with the rebellion. Ellos no se van a ir con los rebeldes. Benaniah's faithfulness in one area gave him blessings in others. La fidelidad de Benaía trajo bendiciones a otros. In 1 Kings 2:35, Primera de Reyes 2:35, Solomon places Benaniah as the leader of the army of Israel. Salomón pone a Benaía como el líder del ejército de Israel. It's amazing. Earlier we read about Benaniah. Ya habíamos leído acerca de Benaía. He slew 2 lion-like men. Él pudo matar a 2 leones muy fácilmente. He slew a mighty Egyptian. Él pudo matar a un egipcio grande. He was a mighty man of God. Él era un hombre poderoso de Dios. He had characteristics like that of a lion. Tenía las características de un león. And he, in meekness, followed David and Solomon, preferring them, obeying the Lord. Y en mansedumbre él pudo seguir a David y a Salomón prefiriendo al Señor. That is why he had true strength. Por eso es que él tenía verdadera fuerza. We want to be like that, to have the strength of the Lord. Queremos ser así, tener la fuerza del Señor. There's many things that make a leader, that make a Christian strong. Hay muchas cosas que hacen de un líder un hombre fuerte. These are essential qualities that must be in our life. Estas son cualidades esenciales que deben estar en nuestra vida. Righteousness is so very important. La justicia es muy, muy importante. What is righteousness? ¿Qué es justicia? It's what is right in God's eyes. Lo correcto delante de los ojos de Dios. We must always remember, it's not my opinion, it's not your opinion. Siempre debemos recordar que no es nuestra opinión, no es su opinión, It's God's opinion. es la opinión de Dios. If 10,000 people believe a lie, Si 10,000 personas creen una mentira, if multitudes believe something that's not true, si las multitudes creen algo que no es verdad, does that make it the truth? ¿será que eso convierte eso en una verdad? No. No. Just because the multitudes and many people are doing something that's false, it doesn't make it correct. No solo porque todas las multitudes están creyendo algo, eso no significa que sea lo correcto. The word of God will stand. La palabra de Dios va a permanecer And we stand on the word of God. y permanecemos en la palabra de Dios. We believe the truth. Creemos en la verdad. We must function and stay in the word of truth. Debemos funcionar y mantenernos en la verdad. That makes us strong and able to reign. Eso nos hace fuertes y nos habilita para poder reinar. Romans 5 verse 17 speaks of this. Romanos 5:17 nos habla de esto. Reigning in this life. Reinar en esta vida. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Reigning in this life. Reinar en esta vida. That's quite a thought, isn't it? Este es un pensamiento importante, ¿no es así? It's the idea of being an overcomer. Es la idea de ser un vencedor. By His grace, by His might, by His strength, we are made overcomers. Por su gracia, por su poder, por su fuerza, nosotros somos vencedores. Righteousness is a key in this. La justicia es una clave en esto. As we shared earlier, the workings of the Lord can be difficult at times.
Como ya lo compartimos antes, la obra en el Señor puede ser difícil en ciertos momentos. They can be very intense. Puede ser algo intenso, But God wants us to reign in those times. pero Dios quiere que reinemos en esos momentos. Never, never, never give up. Nunca, nunca, nunca se desanimen ni se rindan. Allowing the Lord to work His work of righteousness. Permítanle al Señor que haga su obra de justicia. The thought of righteousness is that which is straight and true. Justicia nos da la idea de algo recto, de algo que es verdadero. We've referred to these columns, the pillars in the building. Ya comparamos las columnas de este edificio. One of the things that make them strong Una de las cosas que las mantienen fuertes is that they're straight and true. es que son rectas y son firmes. If they were on an angle, like slanted like this, Si estuvieran inclinadas con cierto ángulo, they'd be easy to fall and push over. sería muy fácil que se cayeran o que las derrumbemos. And the entire building would suffer because that column wasn't straight and true. Entonces todo el edificio colapsaría porque la columna no era firme ni recta. And we must allow the Lord to make us straight, make us true. Debemos permitirle al Señor que nos enderece, que nos haga rectos y verdaderos. We want to be bold to allow the Lord to fix our lives, to work in our lives. Debemos ser valientes para permitirle al Señor que trabaje y arregle nuestra vida. At times, this can be difficult, Hay ciertos momentos que esto va a ser difícil, but it also comes with great joy. pero esto también viene con mucho gozo. The kingdom of God is not meat nor drink, El reino de Dios no es comida ni bebida, but righteousness, peace, and joy. sino justicia, paz y gozo. So as we embrace righteousness, Así que mientras nos aferremos a la justicia, as we allow the Lord to make us straight and true, mientras le permitamos al Señor que nos haga rectos y verdaderos, then we can have the joy of the Lord. entonces tendremos el gozo del Señor. Joy is different than happiness. El gozo es muy diferente a la alegría. Happiness may fade away like the morning cloud, La alegría se desvanece como una nube, but joy knows that things are well because we're right with our Lord. pero el gozo nos hace saber que las cosas están bien porque estamos bien con el Señor. I'd like to share a personal testimony with you about something that happened in my life. Quiero compartirles un testimonio personal acerca de algo que pasó en mi vida. Some years ago, Hace algunos años, the Lord started speaking to me that He was going to make something straight in my life that was crooked. el Señor comenzó a hablarme que Él iba a enderezar algo que estaba torcido en mi vida. And the Lord said, "Are you willing for this path that you're going to have to walk on?" Y el Señor me preguntó, ¿estás dispuesto a pasar por esto que yo te voy a llevar? And the Lord was letting me know it was going to be a difficult path. Y el Señor ya me estaba haciendo saber que iba a ser un camino difícil. He was going to make something that was crooked straight. Él iba a enderezar algo que estaba torcido. And I asked the Lord, "Lord, would you walk with me?" Y yo le pedí al Señor, Señor, ¿puedes caminar conmigo? And in my mind, I had a vision of the Lord and someone walking, of me and someone walking with me. Y en una visión yo vi cómo iba yo caminando y alguien iba caminando conmigo. And I knew that it was going to be difficult to be made straight in this area. Y yo ya sabía que iba a ser difícil que el Señor enderezara el tiempo mientras Dios enderezaba eso que estaba torcido. But I had joy because I knew the Lord would be happy and walk with me. Pero yo tenía el gozo del Señor porque yo sabía que Dios lo estaba haciendo y que iba a ser para bien y que Él iba a ir caminando conmigo. When we finish, we'll always be glad that we chose righteousness. Cuando hayamos terminado, pasado este tiempo, estaremos muy agradecidos de que el Señor estuvo formando justicia. It's something that is lost this day. Es algo que se ha perdido hoy en día. God wants His leaders to be leaders of righteousness. Dios quiere que seamos líderes de justicia. One morning this week, I was able to speak at the TV station. Una de las mañanas de esta semana el Señor me permitió poder ir a hablar a la televisión. And we spoke on leadership.
y hablamos un poco acerca del liderazgo. And after the interview, the man who interviewed me, Después de la entrevista, el hombre que me hizo la entrevista he said, I've read many, many books about leadership. me dijo, yo he leído muchos libros acerca del liderazgo And they all talk about prosperity and leadership being a wonderful thing. y todos hablan acerca de la prosperidad y el liderazgo como ser algo grandioso, But you taught something different. pero usted enseñó algo diferente. You taught that God would have to do a deep work in the leader's life. Usted mencionó que Dios tiene que hacer una obra muy profunda en la vida de un líder. That's the message the Lord wants us to have. Ese es el mensaje que Dios quiere que tengamos. I have great concern that the United States Yo estoy muy preocupado por los Estados Unidos, has given a Christian message that really isn't the Christian message. porque ha impartido un mensaje cristiano que no es realmente el mensaje cristiano. They talk about great prosperity and wonderful blessings in the Lord. Hablan de mucha prosperidad y bendiciones maravillosas en el Señor. And there are great blessings in the Lord. Y sí, hay muchas bendiciones grandes en el Señor. The blessing of the Lord is a wonderful thing. Porque la bendición del Señor es algo maravilloso. But the greatest blessing of the Lord Pero la mayor bendición del Señor is to be made right and straight in His eyes. es que nosotros seamos rectos delante de sus ojos. There's nothing like being made right and straight in the eyes of the Lord. No hay nada como ser recto, haber sido enderezados ante los ojos del Señor. That's what we want to carry into eternity. Eso es lo que queremos llevar a la eternidad. We want to walk straight and upright right into eternity. Queremos caminar rectos, derechos, directo a la eternidad. We want to be like the heroes of faith who finished the race and got the job done. Queremos ser como los héroes de la fe que cruzaron la línea de la meta y cumplieron el trabajo. The prosperity message will not get the job done. El mensaje de la prosperidad no va a cumplir esa obra, ese trabajo. It won't endure the test of time. Porque eso no va a perseverar en la prueba del tiempo. But there's peace and joy in the house of the righteous. Pero en la casa del justo hay paz y gozo. If a leader doesn't practice righteousness in all his ways, Si un líder no practica la justicia en todos sus caminos, in public and in private, tanto en público como en privado, then he won't be able to make wise decisions. entonces no podrá tomar decisiones sabias. He won't be able to lead and do what is best for the people he serves. No va a poder liderar a las personas que está sirviendo. His mind won't be strong in righteousness. Su mente no va a ser fuerte en justicia. That strong mind in righteousness makes the right choices. Esa mente fuerte es la que hace las decisiones correctas. Colossians 1 verse 21. Colosenses 1:21. A leader must have right works. Un líder debe tener palabras rectas. Right works cause us to think correctly. Obras rectas que nos hagan pensar correctamente. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. So wicked works cause us to think incorrectly. Las obras malas nos hacen pensar mal. Right works cause us to think correctly. Y las buenas obras nos hacen pensar bien. That's the blessing of the Lord. Esa es la bendición del Señor. Now in Philippians 3:9, Filipenses 3:9. even though we're speaking of being like a lion and doing tremendous things from the for the Lord, Aunque estamos hablando de ser como un león y hacer cosas grandes para el Señor, it's not our righteousness, it's not our own ability. no se trata de nuestra justicia o de nuestra propia habilidad. All the things we spoke about being strong in righteousness, Todas las cosas que hemos estado hablando acerca de ser fuertes y justos o rectos, it comes from leaning on the Lord. todo esto viene mientras nosotros nos apoyamos en el Señor. We want to be mighty in the Lord, Queremos ser fuertes en el Señor
And that looks like leaning on the Lord. Y eso significa apoyarnos en el Señor. The more I grow older in the Lord, Entre más yo crezco en años con el Señor, the more I realize I depend on Him. más me doy cuenta de cuánto dependo de Él. Philippians 3:9. Filipenses 3:9. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. It's the faith of the Lord Jesus Christ. Es la fe del Señor Jesucristo. It's what He has done for us. Es lo que Él ha hecho por nosotros. And decisions we make can't be made by just principles. Y las decisiones que hacemos no se pueden hacer solo por principios. They must be made by principles and by faith that comes from God. Debemos tomarlas por medio de los principios, pero también por la fe que proviene de Dios. We must hear what God has to say. Debemos escuchar qué es lo que Dios quiere decirnos. That's what faith is all about. De eso se trata la fe. We hear the word of the Lord Escuchamos la palabra de Dios and then we obey it. y luego la obedecemos. It's not our own opinion that we follow after. No estamos siguiendo nuestra propia opinión. That's weakness, that's not strength. Eso es debilidad, no es fortaleza. But we listen and hear what the Lord has to say. Pero escuchamos y oímos lo que el Señor quiere decirnos. That's the path the Lord has for us. Esa es la senda que Dios tiene para nosotros. Amen. Amén. Let's stand up and stretch. Take a minute break. Pongámonos en pie y estirémonos un momento. Is it well? We want to look at other ways that strength is expressed. Queremos hablar de otras maneras en que se puede manifestar la fortaleza o la fuerza. Strength doesn't say, I'm so strong, I don't need anyone else. La fuerza no dice, yo soy tan fuerte que no necesito a nadie más. But strength reaches out to the very lowliest one. Sino que la fortaleza alcanza aún a los más bajos. We can call that long suffering. A eso se le llama longanimidad. Long suffering is a type of God's strength. La longanimidad es una manera de la fortaleza de Dios. It's the thought of suffering for a long time. Es el significado de que se sufre por mucho tiempo. It may be because of a situation we're in. Puede ser por alguna situación por la que estamos pasando. It may be because of a person that's causing us to suffer for a long time. Puede ser una persona que nos ha provocado sufrir por mucho tiempo. But during those times we want to hold steady. Durante esos tiempos queremos mantenernos firmes. The Lord is full of long suffering. El Señor es lleno de longanimidad. In Exodus 34 verse 6, Éxodo 34:6. the Lord passed by Moses El Señor pasó a la par de Moisés. and he proclaimed who he was and what he was like. Y el Señor proclamó quién era él y cómo era. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso o longánime, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. The Lord is merciful and gracious, El Señor es misericordioso y piadoso, and he's long suffering. y Él es tardo para la ira o longánime. Aren't you glad in your own personal life that the Lord is long suffering? ¿No están agradecidos en sus propias vidas de cómo Dios es longánime? I sure am. I need
to know the Lord as long-suffering. Yo sí lo estoy porque yo necesito que el Señor sea tardo para la ira, sea longánime. And if we aren't long-suffering towards others, Y si nosotros no somos longánimes hacia otros, then we limit what God can do with us. entonces estamos limitando lo que Dios puede hacer con nosotros. If we say, I'm out of here, I have my rights, Si nosotros decimos, yo ya me rindo, yo ya no quiero más. I don't have to put up with this. Yo no tengo que estar soportando todo esto. This isn't what I signed up for. Yo no me enlisté a esto. We have to be long-suffering. Nosotros debemos ser longánimes. I'd like to tell you a true story. Quiero contarles una historia verídica It would seem like a joke, y va a sonar como un chiste, but it's in a way, it's an example of long-suffering. pero en cierta manera es un ejemplo de la longanimidad. I was in New York at a pastor's Yo convention, estaba en Nueva York en una convención de pastores and there was a sign-up sheet on the entrance table at Zion, y ahí estaba en la convención de Sion el libro de inscripciones and it gave a list of different jobs that people could do. y ahí estaba un listado de diferentes trabajos que cada persona podía hacer. And there were two pastors who were friends with each other, Y habían dos pastores que eran amigos el uno con el otro. and one of them signed up the other for pots and pans. Y un pastor apuntó al otro pastor para que lavara las ollas. And pots and pans was the worst job. Y lavar las ollas era el trabajo más pesado. Washing and cleaning the pots and pans after a big meal. Lavar todas las ollas y los sartenes después de un almuerzo, una comida. So the one who had to do the pots and pans signed up the other one for pots and pans. Así que el que ya había sido apuntado para lavar las ollas, apuntó al otro también para lavar las ollas. And this went on all convention long. Y toda la convención pasó esto. They never called a truce. They never gave up. Nunca se rindieron. All week long they were doing pots and Y pans. toda la semana ambos estuvieron lavando las ollas. Sometimes the Lord signs us up for pots and pans. A veces el Señor nos apunta para lavar las ollas And we want to be long-suffering. y nosotros queremos ser longánimes. We in ourselves would pick the easier and the nicer job. Personalmente nosotros escogeríamos el trabajo más fácil, But we have to be long-suffering. pero debemos ser longánimes. Long-suffering can be with one another. La longanimidad puede ser uno con otro. Any team that works together will have to be long-suffering with one another. Cualquier equipo que está trabajando juntos debe ser longánime uno con otro. There can be great difficulties in doing the work of the Lord. Debe haber grandes dificultades en hacer la obra del Señor. I have found that people and situations just don't disappear. Yo me he dado cuenta que hay personas y hay situaciones que no simplemente desaparecen. The key is allowing God to work in our lives. La clave es permitirle a Dios que trabaje en nuestra vida. Many times we will have a situation in our life Muchas veces tenemos una situación en nuestra vida and we'll say, God, don't you see this? Won't you do something? y nosotros decimos, Señor, ¿no te das cuenta? ¿No puedes hacer algo? And we want him to fix the problem for us. Y queremos que el Señor arregle el problema para nosotros. And we think the problem is somebody else or something else. Y pensamos que el problema es alguien más o algo más. And God says, yes, I'll fix the problem. Y el Señor nos dice, sí, yo voy a solucionar el problema. So we expect that problem to disappear. Así que estamos esperando que el problema desaparezca. But it's a good thing that the problem doesn't disappear. Pero lo bueno es de que el problema no desaparece. Because when God says he's going to fix the problem, Porque cuando el Señor dice que va a arreglar el problema, he fixes me. I'm the problem. nos arregla a nosotros, me arregla a mí porque yo soy el problema. My wife has shared this topic with me. Mi esposa compartió este tema conmigo. She says the reasons that other people bother me, La razón por la que otras personas me son molestas, because the thing that is wrong is in their life porque lo que está mal en sus vidas
is something that God's dealing with in my life. Es algo que Dios está tratando en mi vida. Have we all found that to be true? ¿Se han dado cuenta que esto es cierto? It is true. Sí, es cierto. When God brings His sweetness in my life, Cuando Dios trae su dulzura a mi vida, when I reign and am an overcomer, cuando yo llego a reinar y llego a ser un vencedor, then instead of pointing my finger and being upset at other people, en lugar de señalar y estar molesto con otras personas, when I'm an overcomer and God's brought victory, cuando yo llego a ser un vencedor y Dios me ha dado la victoria, then I want to go and help them. entonces yo quiero ir y ayudar a aquellos también. He makes that which is bitter sweet. Porque Dios convierte lo amargo en dulce. We have an example of this in the city where we live. Tenemos un ejemplo de esto en la ciudad en la que vivimos. We live very close to the fire station, Vivimos muy cerca de la estación de bomberos, where the fire trucks go out when there's an emergency. donde están todos los camiones de bomberos y está ahí todo lo de la emergencia. And when there's an emergency, the siren sounds. Cuando hay una emergencia, todas las sirenas comienzan a sonar. And we live so close to the fire hall, if you're outside, the siren just shakes your ears. Y vivimos tan cerca que si estamos afuera de la casa, las sirenas hasta retumban nuestros oídos. And for a long time, my wife and I just complained about the fire alarm. Y por mucho tiempo mi esposo y yo lo único que hacíamos era quejarnos de esas alarmas. And then God started to make something clear. Y el Señor comenzó a hacer algo muy claro en nosotros. The fire alarm is sounding because somebody needs help. Esa alarma está sonando porque alguien necesita ayuda. And he said, you start praying when that fire alarm goes off. Y el Señor nos dijo, ustedes empiecen a orar cuando escuchen que suena la alarma. Don't be concerned about your own comfort, No se preocupen por su propia comodidad. but somebody is suffering. Somebody's going through a difficult situation. Alguien está sufriendo, alguien está pasando por una situación difícil. And you pray for them. Y tú ora por ellos. We were being very self-centered. Muchas veces estamos siendo muy egocentristas, But God has taken that bitter situation pero Dios está tomando esa situación amarga and He's making it sweet. y está haciéndola algo dulce. In fact, they even moved the fire alarm after we got the victory. De hecho, después de que obtuvimos la victoria, esa alarma la cambiaron de lugar. But God couldn't do that until we got the victory. Pero Dios no podía cambiarla de lugar hasta que nosotros tuviéramos la victoria. And the best way to get a victory in your life is to yield to what God is doing. Y la mejor manera de poder tener una victoria en su vida es haciendo lo que Dios quiere que haga. And we're excited that we're pleasing the Lord when we pray for those who are in distress. Y estamos emocionados de estar haciendo lo que le agrada al Señor cuando oramos por alguien que está en necesidad. A person who is full of the long suffering of God Alguien que está lleno de la longanimidad de Dios. looks at the task before him as an opportunity. Ve la tarea que tiene que hacer por delante como una oportunidad. An opportunity to be changed and made more like Jesus. Una oportunidad de ser cambiado y llegar a ser más como Jesús. An opportunity to bless others. Una oportunidad para poder bendecir a otros. When I was very young many years ago, Cuando yo estaba muy joven, hace muchos años, I had a job that was a very hard job. yo estaba en un trabajo que era un trabajo difícil. And I thought about getting a different job. Y yo pensaba en cambiarme de trabajo. And the Lord said, no, you stay here. Y el Señor me dijo, no, aquí te vas a quedar. So I practiced long suffering on that job. Así que yo estuve trabajando y practicando la longanimidad en ese trabajo. But I didn't do it with joy. Pero no lo hice con gozo. So you know what happened? Así que ya saben qué pasó. I had to stay on the job. Tuve que quedarme en ese trabajo. And one day I was working on the job, Un día yo estaba trabajando ahí, and it was a Friday night, and it was getting late. un viernes en la noche, ya era muy tarde. And I realized that I had to stay longer on the job. Me di cuenta que tenía que quedarme más tiempo en el trabajo. And I started being upset. I had responsibilities that night at church. Y yo empecé a enojarme porque tenía unas responsabilidades en la iglesia esa noche.
and I couldn't leave the job, no podía salir del trabajo and something broke in my heart. y algo se quebrantó en mi corazón. And I said, Lord, I yield joyfully to what you're doing here. Y yo me rendí y le dije, Señor, me rindo a lo que tú estás trabajando en mí aquí. And if that's what you have for me, Y si esto es lo que tú tienes para mí, I give myself to it gladly. yo me entrego a eso con gozo. I wasn't just going to suffer for a long time, Yo no solo iba a sufrir por mucho tiempo, but I was going to suffer joyfully. sino que yo quería sufrir con gozo. Now, hear what I'm about to say. Escuchen lo que les voy a decir. It doesn't always happen the way it happened for me. No siempre sucede de la manera que me sucedió a mí. Many times that trial may go on for a long time yet. Muchas veces una prueba va a pasar por mucho tiempo, But I also have seen happen many times what happened to me. pero también he visto que el Señor trabaja como trabajó conmigo. This was a Friday and there was new surrender, a new giving up to the Lord. Era un viernes en la noche y era un culto especial como de entrega al Señor. Lord, joyfully I will suffer long. Yo me rendí al Señor y yo le dije, Señor, yo estoy dispuesto a sufrir. 2 days later, I had a new job. Y 2 días más tarde el Señor me dio otro trabajo. And my boss on the old job, Y mi jefe en el otro trabajo, en el trabajo anterior, who was a Christian, era cristiano. says, Wes, this is what God has for you. It's time to go. Y él me dijo, Wes, esto es lo que el Señor tiene para ti, es tiempo de que te vayas. But that couldn't happen till I gave myself to the workings of the Lord. Pero eso no podía suceder hasta que yo me rindiera a lo que Dios estaba trabajando en mí. And long suffering is suffering for a long time. La longanimidad significa sufrir por mucho tiempo. But in the middle of that suffering, Pero en medio de ese sufrimiento, we're made strong eso sí nos fortalece and we have the fellowship of the Lord. y tenemos el compañerismo con el Señor. The Apostle Paul said that I may know him El apóstol Pablo dice que yo he de conocerle and the power of his resurrection y el poder de su resurrección and the fellowship of his suffering. y compartir sus padecimientos. It isn't just suffering, No es solo sufrimiento, it's the fellowship of his suffering. es participar de sus padecimientos. Pastor Bailey shares this story. El pastor Bailey comparte esta historia. One day he was going to teach on the cross. Un día él iba a compartir acerca de la cruz. And the night before that he taught on the cross, Y la noche antes que él iba a compartir acerca de la cruz, he didn't sleep at all. él no pudo dormir ni un momento. And in the morning he said to the Lord, Lord, I couldn't sleep last night and now I have to teach. Y en la mañana él le dijo al Señor, Señor, no pude dormir en toda la noche y ahora tengo que ir a enseñar. And the Lord said to him, I didn't sleep the night before the cross either. El Señor le dijo, yo tampoco dormí la noche antes de ir a la cruz. It's the fellowship of his suffering. Es sufrir sus padecimientos. It's God doing a good work. Es Dios haciendo la buena obra. But Jesus now has great joy and glory Jesús ahora tiene gran gozo allá en la gloria, because he endured the cross. porque él soportó la cruz. So brothers and sisters, we want to be strong in the Lord. Así que hermanos y hermanas, queremos ser fuertes en el Señor. Long suffering is a part of the leader laying down his life for the sheep. La longanimidad es parte del carácter del líder que da su vida por sus ovejas. Just like the Lord Jesus laid down his life for us. Así como el Señor Jesús dio su vida por nosotros. We say, I want to be more like Jesus. Nosotros decimos, ay, yo quiero ser más como Jesús. He laid down his life for the sheep. Él entregó su vida, la dio por sus ovejas. Can we expect anything different? ¿Será que podemos esperar que nos pase algo diferente? No. No. Let's pray. Oremos. Oh Lord Jesus, Señor Jesús, we greatly cry out to you con grande fuerza clamamos a ti, that you would give us a strong heart to follow you.
que tú nos des un corazón fuerte para buscarte, that we would be willing to be long-suffering, que estemos dispuestos a ser longánimes, that we would hold steady in times of trial, que podamos mantenernos firmes en el tiempo de la prueba, that we wouldn't run from the storm, que no salgamos huyendo de la tormenta, but we will give ourselves to those things that you're wanting to do. sino que podamos entregarnos a las cosas que tú quieres que hagamos. Lord, you suffered greatly for us. Señor, tú sufriste en gran manera por nosotros. Lord, tonight we proclaim that we're willing to suffer for others. Señor, esta noche proclamamos que estamos dispuestos a sufrir por otros. Lord, it's as we wrap our hearts and lives around you Señor, mientras nosotros aferramos nuestra vida alrededor tuyo, that we have the ability for this. que tú nos des la habilidad para esto. Oh, make us willing, we pray. Haznos dispuestos, oramos, Señor. Amen. Amén. Another excellent quality in that of a leader Otra cualidad excelente en un líder is goodness. es la bondad. In Exodus 33, 18 through 19, Éxodo 33, 18 y 19. Moses is crying out, "Oh Lord, I want to know what you're like." Moisés está clamando y le dice, Señor, yo quiero saber cómo eres tú. And God shows him his glory. Y Dios le manifiesta su gloria. And we'll read about that in Exodus 33. Lo vamos a leer. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. God says, "I will make all my goodness pass before you." Dios le dijo, voy a hacer que todo mi bien pase delante de ti. The name of God is just surrounded by his goodness. El nombre de Dios está rodeado de su bondad. Goodness is being incapable of doing evil. La bondad es ser incapaz de hacer lo malo. What a wonderful thing that our Lord is only perfect and right in every way. Qué cosa tan maravillosa que nuestro Dios es perfecto, que solo puede hacer lo bueno en todas las cosas. And he's wanting to reproduce that in you and I. Y Él quiere reproducir eso en usted y en mí. What a tremendous thing to think about. Es algo tremendo pensar en esto. That God wants us to hate evil and to only be able to do that which is right. Que Dios quiere que aborrezcamos la maldad y que queramos hacer solo lo bueno. We want to touch the Lord who is altogether good. Queremos alcanzar y tocar al Señor que es todo bueno. The Lord is true and right in every way. El Señor es verdadero y es recto en cada área. And he wants us to be like that. Y Él quiere que nosotros seamos así. Not a hypocrite, not a play actor, No hipócritas, no actuando, but we're real deep in our heart. sino reales desde lo profundo del corazón. When you sometimes in life you can be walking along and you'll see a Christian A veces en la vida vamos caminando y vemos a algún cristiano and they don't have to say a word, y no tienen que decir una palabra, but God gives you an ability to read their heart. pero Dios nos da la habilidad de poder ver su corazón You can see it in their eyes. o ver la situación en sus ojos. You know they're a Christian. Y uno ve que son cristianos Something deep in their spirit tells you that. y algo en lo profundo de su espíritu nos lo dice. Christians act and behave like Christians. Los cristianos se comportan como cristianos. It's being true. It's showing the goodness of the Lord. Es ser verdadero, es mostrar la bondad del Señor. One time my pastor and I were out in a field cutting wood. Una vez mi pastor y yo estábamos en el campo cortando leña And there were other men with us who we had never met before. y habían otros hombres ahí que no conocíamos antes And they were cutting firewood with us. y también estaban cortando leña con nosotros. So while we were taking a break, Así que mientras estábamos tomando un descanso, the two men focused in on my pastor. los dos hombres se enfocaron en mi pastor
And they said, what do you do for a living? Y le preguntaron, ¿en qué trabaja? And he's dressed in blue jeans and in a coat, and a coat to keep him warm. Y andaba con pantalón de lona y una chaqueta para estar caliente. And he says, I'm a pastor. Y les dijo, yo soy pastor. And they looked at each other and says, I knew you were a pastor. Y se voltearon a ver y dijeron, sabíamos que era pastor. I don't think they were Christians, Yo creo que no eran cristianos, but what he was just shone forth. pero lo que él era lo estaba manifestando. What do we shine forth to others? ¿Qué es lo que estamos manifestando a otros? Oh Lord, make us good like you. Señor, haznos buenos como tú. Lord, I want to touch you because you're altogether good. Señor, yo quiero tocarte porque tú eres todo bueno. We must allow the Lord to search us and to expose things in our life. Debemos permitirle al Señor que nos escudriñe y que vea lo que hay en nuestra vida. He says, this must go, this can stay. Y el Señor es el que va a decir, esto debe quitarse, esto debe mantenerse aquí. This has to be changed and made different. Esto es lo que se debe cambiar y hacerlo diferente. It's the workings of the Lord Jesus, Es la obra del Señor Jesús so he can make us like himself, para que Él pueda hacernos como Él es. to deliver us from character flaws. Libertarnos de las fallas en el carácter. Today is the day of salvation. Hoy es el día de salvación. When God speaks to you about something, Cuando Dios te habla acerca de algo, then he's giving his grace for you to be changed. entonces Él te está dando su gracia para que seas cambiado. Sometimes I leave church clicking my heels, jumping for joy. A veces yo me dirijo a la iglesia brincando de gozo. I say, oh, what an encouraging message. Y yo digo, yo salgo de la iglesia diciendo, qué mensaje tan animador. And sometimes I say, oh my God, I need to be changed. Y a veces yo salgo de ahí diciéndole, ay Señor, yo necesito ser cambiado. The message cut sharp to my heart. El mensaje traspasa el corazón. And God gave me that message because he wants his goodness in my life. Dios me dio ese mensaje porque Él quiere formar su bondad en mi vida. What do we do when that message cuts deep to our heart? ¿Qué hacemos cuando ese mensaje traspasa nuestro corazón? Well, God's wanting to do surgery. Dios lo que está haciendo es una cirugía. He's giving grace and ability for us to be changed. Él nos está dando la gracia, la habilidad para ser cambiados. We don't run from what God is wanting to Y do, no queremos huir de lo que Dios quiere hacer. because when God exposes sin in our lives, Porque cuando Dios expone el pecado en nuestra vida, that's the time to say, yes, Lord, you want to change me. ese es el momento en el que decimos, sí, Señor, tú quieres cambiarme. We don't put it off to another time. No lo cambiamos para otro momento, But today is the day of salvation. pero hoy es el día de la salvación. It isn't down the road someday. Is it later on down? It isn't. No es más adelante en la vida, But today is the day to be changed. sino que hoy es el día para ser cambiados. When we hear a message in church, Cuando escuchamos un mensaje en la iglesia and then we stand and pray and sing to the Lord afterwards, y nos ponemos en pie y cantamos y alabamos al Señor después, it's an excellent time to say, Lord, I agree with what you were saying. es un momento especial para decirle al Señor, estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo. We're not to be thinking about, is dinner burning at home? No tenemos que estar pensando, ay, dejé la comida en el horno, en la casa. But we're to think about, Lord, this is what you spoke today. Debemos decirle, Señor, esto es lo que tú me hablaste hoy. And Lord, I agree with what you had to say. Y Señor, estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo. Lord, it even cuts my heart. Señor, eso traspasa mi corazón. Lord, but now I know you want to change me in that area. Pero Señor, ahora yo sé que tú quieres cambiarme en esta área. And the Lord can touch us and make us different. Y el Señor quiere tocarnos y hacernos diferentes. I have found that the Lord gives us the desire of our heart. Yo he hallado que el Señor nos da el deseo de nuestro corazón. What do you desire deep in your heart? ¿Qué es lo que tú deseas en lo profundo de tu corazón? Do you desire to be changed? ¿Tú deseas ser cambiado? Do you desire to be different? ¿Deseas ser diferente? Then that's what God will give you. Entonces eso es lo que Dios te va a dar.
Fear not, my beloved. No temas, amado mío. Don't be afraid of the winds and storms, No tengas miedo de los vientos y de las tormentas, but yield to the Lord because you can trust in Him. sino ríndete al Señor porque puedes confiar en Él. That's a song. Ese es un canto. I would sing it, but I don't want to make you cry for my singing. Lo cantaría, pero no quiero que lloren por cómo canto. But fear not, trust in the Lord. Pero no temas, confía en el Señor. It's walking through the valley of the shadow of death. Es caminar y atravesar el valle de sombra de muerte. It's going through the problems and the difficulties. Es pasar por los problemas y las dificultades. It's long suffering and allowing the Lord to make us straight. Es longanimidad y permitirle al Señor que nos enderece. It's allowing the Lord to do a deep work. Es permitirle al Señor que haga una obra profunda. We're spending a long time on this subject, Y estoy dedicando mucho tiempo a este tema. but we realize those difficulties will come in our lives. Pero debemos percatarnos de que las dificultades van a venir a nuestra vida. And when they do come, Y cuando vengan, we can say, I knew it. I knew they were coming. yo lo sabía que eso iba a venir. And it's because God loves me and He's doing a good work. Y esto viene porque el Señor me ama y está haciendo una buena obra en mí. And I'm going to be like the Lord Jesus. Y esto me va a permitir llegar a ser como el Señor Jesús. I'm going to be like a lion. Yo llegaré a ser como un león. I'm going to stand strong. Yo voy a poderme mantenerme en pie y firme. And then we allow the Lord to do His work. Y vamos a permitirle al Señor que Él haga su obra. Behold, He is the Lord, the God of all flesh. He aquí Él es el Señor, el Dios de toda carne. Is there anything too hard for Him? ¿Será que hay algo difícil para Él? No. No. He can change you and I. Él puede cambiarnos a usted y a mí. Even deep things in our heart. Aún cosas muy profundas en nuestro corazón. Even things that other people don't know about. Aún cosas que otras personas ni siquiera conocen. There's nothing too hard for the Lord. No hay nada difícil para Dios.